Bien, vamos entonces a continuar con la tercera parte del teorema de Blackman aplicado a los circuitos analógicos. ¿No? Habíamos visto que el teorema de Blackman puede ser aplicado para hallar una resistencia equivalente entre cualquier par de terminales AB de un circuito con resistencias más una fuente dependiente dentro de dicho circuito, en el cual para cualquier circuito lineal el teorema de Blackman estipula esta relación de aquí, donde el parámetro RABD es la resistencia equivalente entre los terminales AB, es decir, entre los terminales donde o desde donde se quiera hallar la resistencia equivalente con las fuentes dependientes en off. Sabemos qué cosas son fuentes independientes desactivadas o en off, dado que si tenemos una fuente independiente de tensión, desactivarla significaría cortocircuitarla. Y si tenemos una fuente independiente de corriente, desactivarla o en off significa que esa fuente se abre. Ahora, fuentes dependientes en off significaría lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una fuente de corriente dependiente de tensión. Entonces, desactivarla o ponerla en off significa que el coeficiente, ¿no?, de aquí el A lo hacemos igual a 0. Con A igual a 0, entonces la corriente de esta fuente será igual a 0, lo que equivale a decir, ¿no?, que esa fuente de corriente que depende de tensión se abre, ¿no? De la misma forma, si aquí tenemos una fuente de tensión dependiente de corriente, para desactivarla o ponerla en off, hacemos que el coeficiente de dicha fuente, el B, lo hacemos igual a 0, y con ello la tensión de la fuente será 0 voltios, que equivale a decir que dicha fuente de tensión que depende de corriente se cortocircuita. Entonces básicamente es lo mismo que desactivar fuentes independientes. Bien, los otros parámetros, por ejemplo el TSC, ¿no?, es el return ratio con los terminales de interés AB, ¿no?, que es desde donde se está queriendo observar la resistencia equivalente en cortocircuito, de ahí las letras SC, short circuit. El otro parámetro de interés es el TOC, return ratio con los terminales de interés AB, que es desde donde se está queriendo determinar la resistencia equivalente en circuito abierto, ¿no? De ahí las letras OC, Open Circuit. Acá yo les he dado algo muy resumido de lo que es el teorema de Blackman. En el link que verán abajo en la descripción, ¿no?, que corresponde al primer video de este grupo de videos que estoy presentando, ¿no?, ahí se da una descripción, en la parte 1, una descripción del teorema de Blackman un poco más detallada. Y también abajo les estoy dejando links de cómo aplicar el teorema de Blackman a circuitos eléctricos. Bien, en estos videos que estamos mostrando y que mostraremos a continuación, aplicaremos el teorema de Blackman para hallar resistencias equivalentes en circuitos analógicos de una etapa o monoetapa. Y para esto, ¿no?, este análisis se hará en pequeña señal, donde las fuentes independientes, ya sea de tensión y de corriente en DC, estarán en off, y los capacitores de acoplo y desacoplo estarán en cortocircuito, ¿no?, cuando se está queriendo analizar en pequeña señal, que es allí donde nosotros queremos usar el teorema de Blackman. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito completo. Noten que aquí hay un transistor bipolar, acá están los capacitores de acoplo y desacoplo. Esta es una fuente de señal, o fuente AC, ¿no?, una fuente de tensión de señal, una fuente AC, y aquí tenemos una fuente de tensión independiente en DC. Esta de acá también es independiente. Ahora, noten que esta flecha de aquí, como acabamos de decir, corresponde a la fuente de tensión independiente en DC, ¿no? Estos puntos suspensivos de aquí significa que por debajo hay algo más, ¿no? Ahora, esta flecha de aquí en realidad lo que está representando es esta fuente así como está, ¿no? Y es positivo porque de aquí se está midiendo desde este punto hacia tierra, ¿no?, es positivo con respecto a tierra. Ahora,
El análisis en pequeña señal de este circuito, tal como hemos descrito en los pasos anteriores, ¿no? Estipula que las fuentes independientes en DC se apagan, ¿no? En off se desactivan. Desactivar una fuente de tensión independiente, ¿no? Significa que yo voy a cortocircuitarla, es decir, esta fuente de acá va a estar en cortocircuito y mediante ese cortocircuito, ¿no? Yo voy a crear un camino de aquí a tierra. Bien, y me va a quedar entonces así. Entonces esta flecha de acá va a estar o se va a reemplazar mediante esto de acá, ¿no? No es que la fuente de tensión la esté mandando a tierra, no. La fuente de tensión, al desactivarla, yo la cortocircuito y estoy creando, de acuerdo a este circuito de aquí, estoy creando un camino, ¿no? Mediante este cortocircuito se está creando un camino a tierra. No es que la fuente se mande a tierra. Ok. Asimismo, si hubiese en este circuito una fuente de corriente independiente en DC, ¿no? Si vamos a analizar en pequeña señal, esa fuente de corriente se abriría, ¿no? Y también, como hemos dicho, los capacitores de acoplo y desacoplo se cortocircuitan. Entonces, visto así, el circuito quedaría así. Noten cómo ahora la fuente en DC ahorita es tierra, de acuerdo a lo que hemos dicho aquí. Los capacitores de acoplo y desacoplo son cortocircuito. Están en cortocircuito. Bien, aquí está la fuente de señal. Y observen que la resistencia RC está en paralelo con RL, la resistencia R1 está en paralelo con R2. Entonces, simplificando, nos quedaría así. Bien. Ahora, es a partir de aquí entonces que comenzará nuestro análisis para hallar resistencias equivalentes como en los circuitos mostrados. Por ejemplo, ya habiendo hecho toda la simplificación que se nos pide, ¿no? Para entrar al análisis en pequeña señal y obtenemos este circuito, vamos a hallar mediante el uso del teorema de Blackman, por ejemplo, esas resistencias, ¿no? A partir de esos terminales. O también, por ejemplo, en este circuito vamos a hallar esta resistencia RY a partir de estos terminales de aquí, ¿no? O también con transistores MOSFET vamos a hallar las resistencias RX a partir de estos terminales de acá, ¿no? O de estos terminales de aquí. Y los modelos que vamos a usar en pequeña señal del transistor BJT y MOSFET serán, por ejemplo, para el BJT sea NPN o PNP, serán estos modelos de aquí, ¿no? Hay estos modelos de aquí, ¿no? Noten que aquí es un modelo, aquí tenemos una fuente de corriente que depende de tensión, ¿no? Y aquí es una fuente de corriente que depende de una corriente. El que yo voy a usar a lo largo de todos estos problemas cuando se trate de BJT será este. A veces usaremos un modelo más completo donde se coloque una resistencia R sub 0 entre el colector y el emisor. Asimismo, el modelo en pequeña señal que utilizaré para el transistor MOSFET, ya sea MOSFET N o MOSFET P, será el mostrado, ¿no? Donde se tiene una fuente de corriente dependiente de tensión, ¿no? Sea para MOSFET N o MOSFET P. Hay que notar también que la aplicación del teorema de Blackman se hace con las fuentes independientes de señal en off, ¿no? Como se hace para hallar cualquier resistencia equivalente. Entonces, son 14 problemas resueltos que se han dividido en 4 videos. ¿No? Los videos 1 y 2 ya han sido presentados. En la descripción de este video les estoy dejando los links correspondientes. Hoy día veremos el video 3. Y en otros videos les mostraré la aplicación del teorema de Blackman en circuitos analógicos multietapa y realimentados, ¿no? Que contengan BJTs, MOSFETs y OP-AMPs. Bien, entonces vamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con esta tercera parte. Continuamos con el problema 7. Nos piden hallar la resistencia equivalente de los terminales AB, siendo BS una fuente de señal. Acá tenemos el circuito, esta es la fuente de señal,
nos piden hallar la resistencia vista de los terminales AB, es decir, así. Bien, tal como lo hemos dicho en la parte teórica, en la introducción teórica, ¿no? Esto ya es un circuito puramente en señal, ¿no? Entonces vamos a trabajar a partir del análisis en señal, ¿no? Esto de acá vino a ser la fuente en DC, seguramente cuando el circuito estaba en DC. Entonces, en realidad, ya que vamos a trabajar solamente en señal, en realidad cualquier fuente en DC, tal como lo hemos visto en los anteriores videos, ¿no? En el trabajo en señal, ¿no? Esta fuente en DC se cortocircuita o se desactiva, ¿no? O se pone en off o se apaga, ¿no? Y cortocircuitando esta fuente, dado que es una fuente de tensión, cortocircuitando esta fuente, entonces este punto crea, o mejor dicho, el cortocircuito crea un camino a tierra, ¿no? Al desactivar esta fuente, ¿no? Entonces, en el fondo, esto ahorita es tierra, ¿no? Dado que se ha creado, dado que hemos apagado esta fuente, le hemos desactivado esta fuente de tensión independiente y estamos creando un camino, mediante ese corto, estamos creando un camino hacia tierra. Bien, entonces, esto de aquí es tierra. Bien, comenzamos entonces. Vamos a, tal como hemos dicho en la secuencia de pasos que tenemos que hacer, vamos a dibujar el circuito en pequeña señal. Y para eso vamos a el modelo del transistor BJT que vamos a usar, como siempre lo hemos venido haciendo, es este de acá, ¿no? Modelo simplificado. Bien, entonces comencemos primero por el transistor, base, colector, emisor. Entonces vendría a ser algo así: colector, acá viene la fuente dependiente, acá está más menos Vpi y este es Rpi. Acá está Rb, acá está la base, bueno, que ahora es el terminal A, ¿no? Base, resistencia Rb, colector, base, resistencia Rb, colector, colector, resistencia de colector, y hemos dicho que esto es tierra, ¿no? Dado que estamos trabajando en pequeña señal. Bien, y por acá viene una base, RS y BS. Bien, lo que nos piden es hallar la resistencia vista así. Por lo tanto, lo único que nos interesa por ahora para ese objetivo es esta parte de acá, toda esta parte de acá. Podemos dejar esta parte y trabajar solo con esta parte para hallar para hallar lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a dejar esta parte y nos quedamos solo con lo que nos interesa, que es esto de acá. Entonces va a ser así: más menos de pi, rpi, acá rc, acá re, acá está a y acá está b, ¿no? Este es el mismo punto que todo esto de acá. Bien, ahora nuestro primer paso para trabajar con el teorema de Blackman es hallar la resistencia AB con las fuentes dependientes deshabilitadas. Vale decir, esta fuente dependiente, que es una fuente de corriente, vamos a deshabilitarla, ¿no? De acuerdo a la parte teórica hemos visto que deshabilitar una fuente de corriente, ¿no?, dependiente, en este caso depende de Vp, es abrirla, ¿no? Entonces quedaría así.
Esto se abre, esto queda en serie con esto. Ya no voy a dibujar el BP porque al quitar la fuente dependiente no me interesa su variable. Acá está A, aquí está B, y noten ustedes que este es el mismo punto. Entonces procedemos a hallar RABD, que no es otra cosa que RB más RC en paralelo con esto, ¿no? Dado que este es el mismo punto. RP más RE paralelo con RB más RC. Bien, ahora en el paso 2 vamos a hallar el T short circuit, ¿no? Que se halla en la condición que los terminales AB van a estar en corto y se va a hallar la relación BP sobre BP circunflejo. Tal como hemos visto en la parte teórica, el return ratio, ya sea T short circuit o T open circuit, siempre se halla con las fuentes independientes, sean fuentes de señal AC, ¿no? O fuentes DC, ¿no? Desactivadas, ¿no? Aquí, como estamos trabajando con este circuito, no hay ninguna fuente independiente, entonces simplemente cumplimos la condición A y B en corto, ¿no? Entonces esto quedaría así. Man menos BP, acá RP, acá GMBP, acá RC, acá RE, B está aquí, A está aquí, este es GMBP circunflejo. Recuerden que cuando nosotros agregamos el circunflejo aquí, significa que esta fuente ya no depende más de su variable original o de su ex variable de control, ¿no? Entonces esta fuente se torna independiente de su ex variable de control. La condición es que AB esté en corto, ok, entonces vamos a cortocircuitar esto. Entonces, esto es el mismo punto que esto, este es el mismo punto que esto. Noten que la Tierra está aquí, ahorita la Tierra está aquí, entonces RB está en paralelo con RC, y RP está en paralelo con RE, dado que este punto es el mismo que este. Y este punto es el mismo que este. Entonces el circuito nos va a quedar de esta forma. Vamos a redibujar. Nos quedaría así. MBP circunflejo. RC paralelo con RB. Y este es el mismo punto de acá, entonces R está en paralelo con RP, menos está acá, más está para el lado negativo, perdón, para el lado de acá. Entonces me quedaría así, RE paralelo con RP, menos más BP. Listo, entonces necesito solamente, una vez que haya cumplido la condición, necesito hallar solo esta relación, entonces por acá va a venir la corriente, ¿no? Y este es el mismo punto que es, entonces la corriente va a venir así. Entonces, la corriente viene así, más menos, entonces GM RE paralelo con RP es igual a menos BP, perdón, acá sería BP circunflejo, es igual a menos BP, ya que es contraria a la caída de tensión que está generando el paso de la corriente por esta resistencia. Menos BP. Entonces, este lo pasamos para el otro lado, nos quedaría menos BP sobre BP circunflejo es igual a GM RE paralelo con RP. Noten que menos de pi sobre BP circunflejo es el T short circuit, por lo tanto esto de acá en realidad, o sea, esto en realidad es T short circuit. Listo, ya tenemos uno. Vamos al paso 3. Hallamos el T open circuit en la condición que AB estén en circuito abierto, los terminales AB estén en circuito abierto y se halla menos BP sobre BP circunflejo. Entonces trabajamos con este circuito
Bien, vamos con este circuito y acá le ponemos el circunflejo, ¿no? Dado que A y B están en circuito abierto. Veamos qué se puede hacer. El circuito está así. Epi, RP. Esto es A. Esto es RB. MBP circunflejo, que simboliza que esta fuente ya no depende más de esta variable del BP. Aquí RE, aquí RC. B está por aquí. Entonces este es el mismo punto. Nos queda así. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Noten que si este es el mismo punto de acá, estas dos resistencias están en serie y a su vez esta resistencia equivalente de acá está en paralelo con estas dos resistencias de acá. Noten que una vez que yo ya cumplo la condición que se me está pidiendo para hallar el TOC, ya no me interesa más estos puntos, me interesa solamente hallar el BP con el BP circunflejo. Entonces yo puedo redibujar el circuito, observen, y me va a quedar así. Por ejemplo, de aquí a acá, estas dos resistencias están en serie. Ok, entonces acá tenemos RB más menos BP. Oh, salió al revés. RP, de aquí a acá esto. Ahora, de aquí a acá esto, ¿no? Que es lo mismo que poner una resistencia acá. Estas dos están en serie. RE más RC. Y por aquí, esta fuente, GMBP circunflejo. Bien, aquí yo ya puedo trabajar para hallar la relación de aquí con del BP con el BP circunflejo, ¿no? Puedo hacerlo por un divisor de corriente o simplemente puedo, que es lo que voy a hacer aquí, plantear una transformación de fuente que vaya de corriente a tensión. Entonces, a la hora que transformo esta fuente de aquí, va a quedar una resistencia en serie con una fuente de tensión, una resistencia en serie con una fuente de tensión. Esta va a ser la resistencia y todo va a quedar así. Pongamos así. Esta resistencia de acá, RE más RC, va a estar en serie con RB. Al final esa es una resistencia equivalente, ¿no? Las tres están en serie, entonces me va a quedar así. Voy a dejar solamente aquí el RP y aquí el BP, la resistencia que me interesa, y por acá va a estar estas RE más RC más RB, ¿no? RB más RE más RC. Y por acá la fuente de tensión. Como está apuntando, la flecha está hacia abajo, entonces el más está abajo. Sería GME, la fuente de tensión, GM RE más RC por BP circunflejo. Aquí me van a disculpar, acá había un error. Acá había un error. Ya, ahora sí. Bien. Bien, entonces ya puedo plantear un divisor de tensión. Por divisor de tensión, BP a que es igual a RP sobre la suma de estas cuatro resistencias, RP más RB más RE más RC por la fuente, menos, como en menos con respecto a esto, entonces es menos GM RE más RC, todo esto por BP circunflejo. Necesito la relación menos BP sobre BP circunflejo. Ok, entonces este menos y este BP circunflejo pasan para el otro lado. Y me quedaría abajo RP más RB más RE más RC sobre GMRP por RE más RC. Listo. Menos BP sobre BP circunflejo es TOC. Listo, ya tengo los tres parámetros necesarios. RABD, T Short Circuit y T Open Circuit. Y estamos listos para reemplazarlo en nuestra
fórmula del teorema de Blackman, ¿no? RABD, entonces RAB sería RABD, que es esto de aquí, RP más RE paralelo con RB más RC, todo esto por 1 más T short circuit, ¿no? 1 más T short circuit, del T short circuit está acá, 1 más GM RP paralelo con RE, 1 más GMRP RE más RC sobre la suma de todas estas resistencias, RP más RB más RE más RC. Listo. Y ahí terminaría el problema. Nuevamente, para hacerles recordar, el T short circuit y el T open circuit, que son los return ratios, siempre se hallan con las fuentes independientes, sea AC o DC, o sea, de señal, o las fuentes de DC desactivadas, apagadas, ¿no? Y esto lo recalco porque a veces en algunos problemas de circuitos analógicos solamente nos piden hallar el TOC sin previamente haber hallado eso, ¿no? Simplemente es hallar eso. Entonces, para solamente hallar eso se desactivan las fuentes independientes DC y AC. Otra cosa, noten ustedes cómo para hallar la resistencia equivalente son 3 pasos que uno no tiene nada que ver con el otro. Por lo tanto, tal como he dicho en la parte teórica, es un cálculo, se podría decir, por módulo. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Si yo cometo un error aquí, el error de aquí no se va a propagar ni al paso 2 ni al paso 3, solo se propaga al final. Y si yo cometo un error aquí, no se va a propagar al paso 3, solo se va a propagar al final. Esa es una ventaja que tiene el uso de este teorema, ya que ustedes van solamente cuando logren verificar el error, cuando logren ver que hay un error, solamente ven dónde está el error por módulos. No tienen que ir línea por línea, como es en el cálculo habitual, línea por línea, hasta encontrar el error. Acá, si es que esto está mal, ok, se corrige acá, pero el error no se va a propagar acá. Ya, si es que esto está bien, lo dejan. Si es que esto está bien, lo dejan. Entonces, simplemente el error estuvo aquí y corregir solo allí. No se va a propagar el error. Bien, vamos a continuar con el siguiente problema. Y me olvidaba. Recuerden. Entonces, ustedes han calculado la resistencia vista desde acá. Entonces, al final de cuentas, el circuito va a quedar algo así, ¿no? Acá está el BS. Acá está el RS y acá está el RAB que ustedes han calculado, ¿no? Dado que acá está el terminal A y acá está el terminal B. Listo, entonces convenientemente yo he partido el problema para hallar esta resistencia. Solamente necesitaba esta parte del circuito para hallar la resistencia que me están pidiendo. Bien, vamos a continuar con otro problema. Bien, vamos con este problema. Nos piden hallar la resistencia de vista de los terminales AB con BS siendo una fuente de señal, ¿no? Es una fuente de señal. Entonces la resistencia que tenemos que hallar es esta de aquí. Por lo tanto, como ya hemos venido diciendo, en la intro del video también está, nosotros estamos trabajando con circuitos que ya están listos para comenzar con su análisis en pequeña señal, ¿no? Esta flecha de aquí es porque aquí vino, aquí seguramente había una fuente independiente de tensión en DC, ¿no? Y tal como hemos venido diciendo, esta flecha aquí, una fuente independiente de tensión en DC, cuando vamos a trabajar con el circuito en señal, esa fuente de tensión independiente en DC se desactiva o se apaga, y eso significa que la ponemos en cortocircuito, ¿no? Esto de acá es esta fuente que se conecta aquí a tierra. Entonces
cortocircuitamos acá y este corto crea un camino hacia tierra. Entonces este punto de aquí ahorita es tierra, ¿no? Solo que yo, como he dicho siempre, esto lo dibujo por manía. Bien, vamos a dibujar entonces el circuito a pequeña señal. Mejor dicho, el transistor lo vamos a colocar ahorita en pequeña señal, ¿no? Y vamos a usar este modelo de acá del BJT, un modelo básico. Por lo tanto, tendríamos esto. Acá estaría RS. Vamos, el transistor estaría acá, más menos Bpi, aquí Rpi, acá el emisor, la resistencia del emisor, aquí viene la fuente dependiente, Mbpi, colector, base, emisor, entre el colector y la base la Rb, colector, resistencia y colector, y tal como hemos dicho, tierra, colector, resistencia y colector, tierra. Acá están los terminales A, B, RS, BS, listo. Y dado que vamos a observar resistencias, tal como se hace para hallar resistencias con el teorema de Thevenin, las fuentes independientes, ya sea de tensión o de corriente, tanto en AC como en DC, se desactivan. Acá hay una fuente independiente de señal, ¿no?, que es tensión pero en señal, entonces se desactiva, se apaga, esto estaría en corto. Si hubiese una fuente de corriente de señal, esa fuente se abre, ¿no? Se abre. Bien, entonces el circuito nos va a quedar así. Esto de acá nos quedaría así. Más menos Bpi, Bpi, Rb, GmBpi, acá Re y acá Rc. Y a partir de ahí ya trabajamos. Entonces, el paso 1, como siempre, para trabajar con Blackman, es hallar RAB con la fuente dependiente deshabilitada, con esta de aquí. Entonces la fuente GMBP la deshabilitamos, ¿no? Y como es una fuente de corriente, esto a fin de al cabo se abre. Entonces nos quedaría un circuito así. RS, RP, RB, esto se abre, entonces me queda el RE aquí. Y el RC estaría acá. Bien, y desde acá me quedaría RABD. Entonces, RAB deshabilitada, esta y esta están en serie y está en paralelo con RS. Entonces, RS estaría en paralelo con RP más RE y eso estaría en serie con RB. Y todo esto de acá está en paralelo con RC. Listo. Primer paso hallado. Noten ustedes que cuando entramos a trabajar con el teorema de Blackman, todas las fuentes independientes ya están en off, ¿no? Bien, ahora vamos al paso 2, donde se halla el T-short circuit en la condición que AB está en corto, ¿no? De ahí short circuit en corto, menos Bpi sobre Bpi circunflejo. Entonces veamos este circuito, ¿no? Y el AB va a estar en corto. Sería así. Acá RS. Me olvidaba decirles, observen que aquí yo ya no he puesto más la variable Bpi aquí, porque al desconectar o al apagar esta fuente ya no tiene sentido que siga con la variable aquí, dado que ya he matado la fuente ya, ¿no? Bien,
Sigamos. Acá está BP, RP, por acá RB, MVP circunflejo, RE, A. Primero, BP circunflejo, que significa que esta fuente ya es independiente de esta variable, ¿no? Ya no depende más de esta variable. Entonces procedemos a hallar esto en esta condición, que AB esté en corto. Bien, si AB está en corto, mata esta resistencia de acá. Corto aquí, aquí es tierra, tierra está aquí. Tierra, resistencia, punto. Punto, resistencia, tierra. Significa que estas dos resistencias están en paralelo. Y esa... sí, estas dos resistencias están en paralelo. Acá está tierra. Vamos a seguir redibujando. Esta y esta resistencia está en paralelo. Más menos BP. RP. Y acá RE. Esta es tierra. Entonces estamos así. GM. BP. Y aquí eso es tierra. Bien. Observen que es tierra, 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 entonces todo esto está en paralelo con esto y está en paralelo con esto. Entonces yo lo podría, por ejemplo, colocar así, ¿no? O redibujar así, RS paralelo con RB más menos BP, el RP está acá. Este es RE y acá está el MBP circunflejo. Ok. Entonces, para yo hallar el BP, y acá hay una fuente de corriente, puedo plantear un divisor de corriente, hallar la corriente que pasa por acá, y ahí lo multiplico por RP, o simplemente lo hallo con una transformación de fuente que vaya de corriente a tensión. Nos va a quedar una resistencia en serie con una fuente, entonces nos quedaría algo así. RS paralelo con RB más menos BP, acá está el RP, acá está el RE y acá está la fuente. Esto cierra acá, como la flecha apunta hacia arriba, el más está acá arriba, sería GM REBP circunflejo. Listo, ahora planteamos un divisor de tensión. Entonces noten como este menos más BP y este más menos, entonces menos BP sería igual a RP sobre la suma de estas tres resistencias, RP más RE más RS paralelo con RB por GM RE BP circunflejo. Listo, este BP circunflejo lo paso para el otro lado, entonces menos BP sobre BP circunflejo sería GM RP RE RP más RE más RS paralelo con RB. Y esto de acá noten que es el T-short circuit. Listo. Ya lo hallamos. Ahora vamos con el paso 3. T open circuit con la condición que AB esté en circuito abierto. Menos BP sobre BP circunflejo. Entonces vamos a este circuito de acá. AB está abierto y acá sería BP. O sea, básicamente este también, pero sin el cable acá que era cortocircuito. Entonces nos va a quedar un circuito así. Veamos. RS más menos BP, RP
GMBPI circunflejo, acá RC, acá RE, acá A y acá B. Circuito abierto, ¿no? AB, los terminales AB en abierto. Noten ustedes, así como está el circuito, por lo menos a mí ahorita no se me ocurre nada que podamos hacer para hallar la relación BPI con BPI circunflejo, ¿no? Por lo menos algo simple. Lo que se puede hacer es, como en algún momento lo hemos hecho en los otros videos, podemos quitar RC, ¿no? Quitar RC y calcular una resistencia que mire hacia allá, ¿no? Hacia allá, ¿no? Esto, sin esto. Y al último le ponemos la resistencia RC en paralelo a la resistencia que hallemos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado este problema de aquí, ¿no? Por el RC posiblemente nos esté haciendo más difícil el problema, porque si no tuviéramos la RC, fíjense ustedes que aquí el RS estaría en serie con el RE y esto estaría en serie con el paralelo con el RPI, y me quedaría RB en serie con todo este paralelo de acá, y la corriente vendría así, suficiente. Pero al estar el RC aquí me complica todo. Entonces proponemos, ¿no? Dado que al hallar el TOC, como se complica, podemos sacar el RC. Entonces el nuevo circuito será el siguiente, el nuevo circuito al que le vamos a aplicar Blackman. Como ya dijimos, este sin RC. RS más menos BPI, acá RPI ahorita es BPI, ya que todavía no estoy hallando ningún return rate ni nada por el estilo. Acá está A, aquí está B, y nosotros vamos a hallar RAB', dado que no es lo mismo. El RAB considera el RC. Yo estoy hallando un RAB', ¿no? Que es sin RC, es como si esta flecha estuviera acá adentro, después del RC, ¿no? Por lo tanto, visto de esa manera, recalculamos todo, ¿no? Son pasos simples, ¿ya? No es que si aquí encontramos el problema, aquí quitamos la RC y calculamos solo el TOC sin esta RC, sino tenemos que volver a hacer todo el cálculo. Pero vean que no va a ser tan complicado. Entonces, vamos primero con el paso 1. Donde hallamos el RAB de prima. Con la fuente ya sabemos GMBPI en off, la fuente dependiente en off. Esta se va, entonces me queda así. Bueno, esto se abre, el RE me quedaría por acá. Esto se abrió, esto me queda una línea nada más. En realidad no debía de ponerlo, esto quedaría así. Entonces acá sería
RAB de prima. El BP en realidad tampoco debería estar porque ya matamos la fuente, ¿no?, que controlaba esta variable. No tendría por qué estar, pero si la dejamos ahí, bueno, no va a pasar nada porque tenemos RP en serie con RE, en paralelo con RS, y eso en serie con RB. Entonces nos quedaría RB más RS en paralelo con RP más RE. Que en buena cuenta es esto. Estoy quitando el RC, es como si el RC lo hiciera tender al infinito, ¿no? RC en paralelo con todo esto, entonces RC infinito me queda todo esto, ¿no? Dado que ahorita es circuito abierto, es como si el RC nuevamente, como si el RC fuera tendiera al infinito. Bien, para el caso de paso 2, donde vamos a hallar el T-short circuit, es decir, los terminales AB en cortocircuito, y ahí el short circuit, menos BP sobre BP circunflejo. Partamos de aquí, ¿no? Entonces AB va a estar en corto y este le agregamos circunflejo. Entonces tendríamos este circuito de acá. Acá está A. Bien, la condición es que AB esté en corto. Y noten ustedes que me está quedando casi lo mismo que acá, porque al poner, cuando estaba el RC, al poner esto en corto, inhabilitaba el RC. Entonces, voy a trabajar directamente, o sea, al poner esto en corto, esta resistencia está en paralelo con esta RS. Esto está tierra. Entonces, RB en paralelo con RS, y eso está en serie con RE, y todo eso está en paralelo con RP. Entonces, sí, 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 entonces vamos entonces a redibujar. Bueno, esto ahorita es tierra, el RB está en paralelo con esto y está en serie con esto, ¿no? Es básicamente lo que vimos acá. O no, no. Vamos a redibujarlo de a poco. Esto en paralelo con esto. Ahí. RS paralelo con RB. Ya tengo esto con esto y viene así al punto. Ok, viene así. Ahora sí. Mil disculpas. Más menos BP RP. Ya. Esto en paralelo con esto y esta resistencia en serie con esto. Acá está. Estamos aquí. Viene el RE. Y de ahí, como esto es tierra, vendría así. GM BP circunflejo. Bien, ya dijimos cómo solucionar esto. Planteamos una transformación de fuente de corriente a tensión, ¿no? Y nos queda lo mismo, ¿no? Noten ustedes que nos está quedando lo mismo, ¿no? Cuando hemos resuelto anteriormente. No se va a ver. Ya. Vamos a ver. Acá esto nos quedaría así. RS paralelo con RB. RP menos más BP. Me queda RE en serie con la fuente de tensión. O sea, así, como la punta de la flecha apunta hacia arriba. Más menos GMREBP circunflejo. Y bueno, aplicamos lo mismo que hemos hecho acá. Es la misma respuesta. Yo lo voy a copiar directamente
Entonces T short circuit, que es, o sea, por divisor de tensión, ¿no? Allá en el BP es menos BP sobre BP circunflejo, es igual a GM RP RE sobre RP más RE más RS paralelo con RB. Listo. Ahora vamos al paso 3. Nuevamente esto quedó igual que cuando teníamos acá el RB. El RC, perdón, el RC. Ahora, paso 3, T Open Circuit con los terminales AB en circuito abierto. De ahí el nombre de Open Circuit, ¿no? O C, BP entre BP circunflejo. Bien, es este mismo de acá, pero sin, o mejor dicho, desde aquí, ¿no? Es este de aquí, pero con A y B abierto y este con el circunflejo. Entonces, veamos, vamos a dibujarlo el circuito. Aquí RS, aquí más menos BP, RP, RB, PP circunflejo. Entonces esta fuente ya es independiente de esta variable. Acá está el A, acá está RE, acá está el B. La condición AB en circuito abierto, AB en circuito abierto. Ok, entonces este punto es el mismo que este. Estas dos resistencias están en serie. A su vez, eso está en paralelo. Eso está en paralelo con el RP. Entonces nos quedaría algo así. Más menos BP, RP paralelo con RS más RE. RB por aquí. GMBP circunflejo. Noten que una vez que ya cumplí mi condición, que me piden AB circuito abierto, una vez que ya lo cumplí, ya no me interesan más los terminales. Entonces la corriente viene por acá, así. Y la caída que manda esta corriente va a ser más o menos contraria a BP. Contraria como está aquí al BP. Entonces aquí hacemos que GMBP circunflejo por RP paralelo RS más RE es igual a menos BP, porque la caída es de forma contraria. Entonces menos BP sobre BP circunflejo es igual a GM RP paralelo con RS más RE. Y este menos BP sobre BP circunflejo es TOC. Bien, ya tengo todo. Entonces RAB' será RABD, es esta de acá, RB más todo esto de aquí, RB más RS paralelo con RP más RE por 1 más T short circuit, 1 más todo esto de acá. Wow, sí que es formidable la expresión. Ahora 1 más T open circuit, todo esto de acá, GM RP, y esto está así. Bien, hasta ahí tenemos el RAB', pero en realidad lo que nosotros estamos obteniendo es esto. Acá está el circuito, puntos suspensivos, va a alguna parte, puntos suspensivos. Lo que nosotros hemos hallado es como si estuviésemos hallando así.
Y lo que nosotros necesitamos es incluyendo a la resistencia RC. Entonces, resistencia AB, la resistencia AB' que hemos hallado, en paralelo con RC. Listo, ahí terminaría el problema. Algo que es necesario comentar, ¿no? Noten que primero los return ratio, los test, se hallan siempre con las fuentes independientes de AC y DC apagadas, ¿no? Porque a veces vienen problemas en donde solamente se pide hallar, ¿no?, algún T de estos. Entonces nosotros, como les digo, para hallar los T siempre apaguen las fuentes independientes de AC y DC para poderlo hallar, ¿no? Y otra cosa, nuevamente repito aquí, cuando yo planteé la solución de quitar el RC, no solamente la solución es donde yo encontré el problema, que es aquí en TOC, cuando vi el TOC, sino a la hora que ustedes quitan el RC, ¿no?, todo vuelven a hacer los cálculos desde el principio. Todos los cálculos nuevamente lo vuelven a hacer, ¿no? Es como un circuito nuevo al que ustedes le van a hallar esa resistencia equivalente. Y al final, ¿no?, colocan el RAB' en paralelo con el RC. El RC es el que han sacado. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Vamos al siguiente. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la resistencia de los terminales AB, de aquí a acá, siendo la fuente BS nuevamente una fuente decimal. Como siempre, los circuitos que estamos viendo están listos para ser analizados en señal, ¿no? Y no se olviden que esto de acá en realidad fue una fuente de tensión en DC, que dado que estamos trabajando en señal, o vamos a trabajar en señal, ahorita la fuente de DC, esta flecha de acá, como estamos trabajando o vamos a trabajar en señal, o todo está listo para trabajar en señal, ahorita esto está en corto, y este camino de acá a acá, este corto, dado que estamos desactivando la fuente de DC, ¿no?, llega a tierra. Entonces este punto en realidad es tierra, porque en señal, como ya hemos dicho, hemos visto en la parte teórica, en señal la fuente de DC se apaga, ¿no? La fuente de tensión en DC se apaga, lo que equivale a decir se cortocircuita. Si hubiese una fuente de corriente, ¿no?, apagarle esa fuente de corriente independiente, ¿no?, es abrirla, ¿no? En este caso la fuente de tensión independiente se apaga cortocircuitándola. Ok, nos piden entonces hallar la resistencia vista así. Bien, entonces como primer paso que siempre estamos haciendo es dibujar el modelo a pequeña señal del transistor bipolar, perdón, conjuntamente con las demás resistencias. Ya sabemos que es este el modelo que estamos usando. Vamos entonces a colocarlo, sería algo así. Acá estaría la fuente GMBP, este es el colector, aquí está el emisor, en el emisor hay una resistencia RE, aquí está el terminal B, nosotros lo hemos llamado B, aunque en realidad es el colector. Del colector viene una resistencia y ahorita es tierra esto, ¿no?, como acabamos de mencionar. Aquí en la base viene el más menos de pi RP, esta es la base, ¿no?, que lo hemos llamado terminal A. Por acá viene el RS y después viene el BS. Bien, entonces dado que nosotros vamos a hallar resistencia, este es el circuito en pequeña señal, ¿no?, dado que estamos usando el modelo pequeña señal del transistor. Bien, entonces dado que vamos a hallar resistencia, ¿no?, vamos a hallar resistencias,
esta fuente de acá se cortocircuita, ¿no? Como vamos a ver resistencias, esta fuente de acá de tensión de señal que es independiente se cortocircuita, ¿no? Si hubiese una fuente de corriente en AC, ¿no?, independiente, se abre, ¿no? Bien, entonces el circuito me queda así. Más menos de pi, acá R pi, aquí A, aquí B, aquí GM B pi, aquí RE, aquí RC. Bien, ya está listo para trabajarse con Blackman. Entonces nuestro paso 1 de Blackman, como ya sabemos, es RAB con las fuentes dependientes deshabilitadas. Esta fuente deshabilitada en off significa que va a estar abierta. Entonces nosotros nos quedamos así con esto aquí. Aquí abierto. Noten cómo no he colocado la variable que controla esta fuente, dado que como ya matamos la fuente, entonces no es necesario colocarla. Miren, es desde este punto, entonces es este punto a tierra, este punto a tierra, tendremos RS en serie con estas dos resistencias, y eso está en serie con RC, ¿no? Es como si ustedes colocaran esto así. A esto en paralelo con esto. Y este punto es el mismo de acá, este punto son los mismos. Y acá está el RC. Entonces la resistencia que ustedes ven de A y B, entre A y B, sería RS paralelo con RP más RE más RC. Listo, vamos ahora con el paso 2 de short circuit en la condición que las terminales AB estén en corto y hallamos Bpi sobre Pp circunflejo. Entonces vamos a este circuito. Nuevamente noten cómo llegado al paso 1 de la resistencia, mejor dicho, llegado al paso 1 del teorema de Blackman, ya todas las fuentes independientes AC o DC ya están desactivadas. Bien, ahora a partir de este circuito A y B están en cortocircuito. Entonces veamos, nos quedaría algo así. Más menos de pi, R pi, de pi circunflejo. Ya saben qué significa, que esta fuente ya no depende más de esto. A y B están en corto. Listo. Ahora observen. Tierra, tierra, tierra. Tierra, resistencia, punto, el mismo punto, resistencia, tierra. Entonces esta y esta resistencia de acá están en paralelo. Esta y esta resistencia de acá están en paralelo. Y a su vez están en serie con esta resistencia de acá. Es decir, yo traigo esta resistencia para acá, está en paralelo con RS y esto está en paralelo con RE. Y todo eso está en paralelo con RP. Veamos. RS paralelo con RC. ¿No? Acá ya sería una resistencia. Esto en paralelo con esto. Y eso está en serie con RE. Más menos Bpi, RP. Listo. Lo tenemos. Aquí también
esto está en paralelo, ¿no? Y al final el RP está en paralelo con todo esto de acá, esta y resistencia y ese están en serie y todo esto está en paralelo con esto. Y la corriente de acá va a venir así, ¿no? Entonces RP paralelo con RE más RS paralelo con RC. Hey, ya no me alcancé el espacio. MBP más menos BP. Oh, mil disculpas el desorden. Entonces la corriente va a venir así. Listo. Sí. Sí, así quedaría. Entonces, de acá podemos sacar el BP. Primero, GM BP circunflejo corriente por resistencia. No, vendría la caída así, más menos, porque la corriente viene así. Es igual a menos BP, porque está en dirección contraria a la caída. Entonces, este BP circunflejo lo pasamos para el otro lado. Sería MRP paralelo a RE más RS paralelo con RC. Y esto de acá vemos que es el T short circuit. Listo. Vamos con el paso 3 de open circuit, cuando los terminales AB están en circuito abierto. Y esto es menos BP sobre BP circunflejo. Bien, observen acá. Vámonos aquí, pues, ¿no? Aquí me va a quedar lo mismo, el mismo circuito AB, circuito abierto, pero este va a ser GMBP circunflejo. Bien, sí, vamos a dibujarlo. Sí. Acá A, BP circunflejo, ya saben por qué circunflejo. Acá RC y acá RE. Bien, está en circuito abierto. ¿Qué podemos ver? Para empezar, la corriente entra a este nodo y se divide entre esta rama y esta rama de acá. Entonces, esto es como si tuviéramos algo así. Ya no me interesan más los terminales porque ya está cumpliendo la condición. Entonces, en el fondo, yo puedo redibujar y hacer esto. Este punto es menos más BP, RP, RS, ¿no? Por acá vino así y por acá viene RE. Por acá viene esta fuente de acá y por acá viene esta resistencia RC. Lo que yo sé es que esta fuente está inyectando corriente a este nodo, entonces yo puedo aplicar aquí un divisor de corriente. Podemos entonces hallar, vamos a ponerle acá que venga la corriente, no sé, pues, y X, no sé. Entonces planteamos divisor de corriente y X será igual a RE sobre la suma de estas dos resistencias. No me interesa esta resistencia de acá, dado que está en serie con esta corriente, entonces solo me importa la corriente que está pasando por esta rama de acá, que es la que se está inyectando acá. Entonces sale por acá, se vuelve a juntar acá, ¿no? Va a ser esta corriente. Entonces, esta corriente viene al nodo, se bifurca, se vuelve a juntar acá
llega a la misma y acá se vuelve a bifurcar, se vuelve a juntar y hace esto, ¿no? Entonces puedo aplicar el divisor de corriente. Entonces esto es RE, RP más RS más RE por GM BP. Ya tengo la IX. Ahora calculo BP, pero miren cómo IX por RP sería más menos, dado que yo asumo que la corriente está viniendo así, menos BP. Entonces sería GMRE RP más RS más RE por BP. Todo esto por RP es igual a menos BP. Bien, entonces este BP circunflejo lo pasamos para el otro lado. Nos quedaría GM RP RE RP más RS más RE. Todo esto es T Open Circuit, menos BP sobre BP circunflejo. Y listo. Ya tengo el T Open Circuit. Ya tenemos el T Open Circuit, entonces lo único que nos queda es reemplazar en nuestra fórmula RABD, 1 más T Short Circuit, 1 más T Open Circuit. RABD es este de acá, RC sería RC más RS por 1 más T Short Circuit. A esta expresión de acá. Todo esto 1 más M RP paralelo con RE más RS paralelo con RC. ¿Es así? Sí. Hasta. Todo esto sobre 1 más todo esto de acá. Listo. Ahí tienen la resistencia RAB. Noten ustedes que esto puede haber venido de un problema así. Pudo haber sido este problema de acá, ¿no? RC, RE, RB, más menos BS, RS y acá AB. Y nos piden la resistencia RAB. La única diferencia es que acá hay un RB, entonces podemos plantear el mismo artificio que hicimos antes. En el problema anterior quitamos la RB, entonces es como si miráramos esto aquí adentro, no desde aquí afuera de la RB, sino adentro de la RB. Entonces, este de acá sería RAB, sería RAB', que vendría a ser en buena cuenta esto, dado que esta resistencia es sin ninguna resistencia acá, y lo ponemos en paralelo de lo que hemos quitado, el RB, ¿no? El RB. Listo. Entonces si nos dan así, podemos quitar esta resistencia y lo trabajamos como esto. Bien, noten que a este punto nosotros hemos resuelto 3 problemas con amplificadores monoetapa realimentados. En realidad lo que hemos hecho es esto. Hemos hallado resistencia así. También hemos hallado resistencia así.
y también hemos hallado una resistencia acá. Y si lo ponemos en paralelo con el RB sería aquí. Sería todo esto de acá. Entonces noten cómo a partir de este mismo circuito hemos sacado tres problemas diferentes, ¿no? Si ustedes lo hubiesen hecho por el método convencional, colocando aquí una fuente de tensión, una fuente test, mandando una corriente test y hallando la relación entre los dos, si les garantizo que sería más complicado. Bien, vamos al último problema. Vamos a ver este problema, hallar la resistencia RAB, ¿no? Siendo BS una fuente de señal, ¿no? Este es una BS signal de señal, ¿no? Signal. Noten que acá ahora estamos trabajando con transistor MOS. Esto es el mismo circuito que hemos trabajado hace algún momento. Es básicamente el mismo que el del problema 8, solo que en el problema 8 está con un BJT. Ahora está con un MOSFET. Podemos hacer dos cosas, ¿no? De la respuesta que llegamos en el problema 8 fue esta de acá. Entonces, para llegar a la respuesta de acá, simplemente haríamos que RP tienda al infinito, ¿no? Por ejemplo, dado que el modelo a pequeña señal del transistor MOSFET es así, es como si acá el RP del BJT pues tendiese al infinito. Entonces, una de las formas para resolver este problema es que esta respuesta de acá, ¿no?, que está en paralelo con el RC, en este caso con el RD, ¿no? El RP lo van a hacer tender al infinito. Entonces este RP pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí. Entonces lo hacen tender al infinito. Aquí también, acá, y van a llegar a la respuesta. Eso es una forma, ¿no? Y cambiar convenientemente los nombres. Este no es RE del emisor, este es RS, este es RF, ¿no? Tal como lo estoy colocando acá, ¿no? Este es, perdón, este es R1. Mil disculpas. ¿No? Eso es una forma de hacerlo. Ahora voy a mostrarles otra también que creo que vale la pena mostrar un detalle aquí, ¿no? A ver, entonces nos piden hallar la resistencia de RAB. Ya sabemos entonces que este circuito está listo para ser trabajado en señal, por lo tanto la fuente que había aquí en DC ahorita está en cortocircuito, dado que el trabajo en pequeña señal, el trabajo en señal supone que las fuentes independientes de tensión están en corto y las fuentes independientes de corriente están en circuito abierto, ¿no? Fuentes en DC. Entonces esto está en corto y ahorita, tal como siempre estamos comentando, hay un camino a tierra, entonces esto es tierra. Y vamos a trabajarlo como en el problema que vimos similar a este, ¿no? Vamos a sacar el RD. Entonces vamos a trabajar así. Solución, ya. Circuito en pequeña señal sin RD. El modelo del MOSFET es este. GMBGS, acá está el drenador. Este es el nodo A. Hemos quitado el RD. Aquí está el RS. Entre la puerta y el drenador está el RF. Puerta y drenador está el RF. Entonces de acá para acá está el R1 y acá está la fuente de señal de signal. Bien, ya la tenemos. Bien, entonces hemos quitado el RD. Ya, entonces como vamos a hallar resistencias, ya habíamos dicho que B signal, como estamos siempre hallando resistencias, el B signal, ahora, es decir, la fuente independiente, la fuente de AC independiente de tensión, ¿no? Vamos a desactivarla, vamos a ponerla en off, que significa cortocircuito. Si hubiese una fuente de AC
de corriente, ¿no? Una fuente AC de corriente, al momento de desactivar la abrimos, ¿no? Fuentes independientes. Acá la cortocircuitamos dado que vamos a hallar resistencias. Entonces el circuito en buena cuenta nos queda así. Acá está RF MVGS B. Y acá está más menos, aunque este es VGS. Bien, acá está A y aquí está B. Bien, vamos entonces con el paso 1, RABD. En este caso RABD', dado que estamos quitando el RD. Nos quedaría así. Acá está abierto. Y acá está esta de acá. Entonces noten que la resistencia RABD' viene así: A, RF, R1 tierra y B. Esta resistencia no entra dentro del cálculo, ¿no? Dado que B está en otro punto de RS. Hemos abierto esto, esta resistencia no tiene nada que ver ahí. R1 más RF. Listo. Vamos con el paso 2 de short circuit con la condición que AB esté en corto, y esto es menos VGS sobre VGS circunflejo. Entonces vamos a este de acá, veamos, R1 es RF, es A, este es B. La condición es que AB esté en corto. Bien. GMBS circunflejo, esta fuente ya no depende más de esta variable. Miren, como tierra está acá, es este punto. Y fíjense cómo esta resistencia está en paralelo con esta. Tierra, resistencia, punto, resistencia, tierra. Acá está la puerta, el G, ¿no? Y acá está el S. Acá es tierra, entonces más o menos el circuito en realidad me quedaría de la siguiente forma. A ver. Sí, esto de acá está en paralelo con esto. Menos ya, allá acá está VGS. Primero noten una cosa, por aquí no pasa corriente. Y en realidad este es VG y este punto es BS. Punto resistencia tierra, no hay nada aquí, entonces por aquí no pasa corriente. Entonces VG es igual a 0. Acá está BS. Entonces la corriente viene así. Entonces, ¿qué tenemos? Este punto, debido a que la corriente es aquí 0, este punto de VG en realidad está acá. Dado que la caída de tensión acá es 0. Entonces la caída de tensión acá, la tensión VG, no hay caída de tensión,
acá es 0, entonces en realidad BG, como he dicho, es igual a 0. BG está aquí y este punto es el mismo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las peculiaridades que tiene el trabajo con MOSFET, ¿ya? Entonces, por eso es que quise trabajar este problema al final con ustedes. Espero que esté quedando claro. Ahora, otra cosa. Esto es tierra. Este es el mismo punto de acá. Entonces, si esto es BG y acá no hay caída, significa que BG en el fondo, como yo les he dicho, está acá, BS está aquí, entonces esto es menos más BGS. De aquí a acá cae menos más BGS. Nuevamente, aquí no hay caída de tensión, por lo tanto la tensión que está aquí está acá. Y como este punto es el mismo de acá, tierra a tierra, entonces BG está acá. BS está acá. Entonces esto es como si se volteara, más menos BGS, como si ustedes lo hubiesen rotado hacia allá, ¿no? ¿Cierto? Otra forma es que ustedes lo hallen así, pues, ¿no? Primero vamos a hallar esto, ¿no? GM BGS circunflejo por RS es igual a menos BGS. Entonces, menos BGS sobre BGS circunflejo es GMRS. Menos BGS sobre BGS circunflejo es T short circuit. Otra cosa es que ustedes lo hubiesen hallado así, por ejemplo, ¿no? A que es igual BG es igual a 0. A que es igual BS. BS es igual a aquí. BS sería BS es el negativo, ¿no? BS GM BGS. Entonces, nuevamente BS es igual, dado que este es BG, este es BS, entonces BS sería igual a esta resistencia por GM BGS. Entonces tendríamos esto. Al final, BG menos BS es igual a BGS. BG 0 menos BS. Acá me olvidé por RS, mil disculpas. Entonces, BGS es menos GMRS BGS circunflejo menos BGS circunflejo pasan para el otro lado, entonces les queda el T short circuit igual a menos BGS circunflejo es GMRS. Bien, eso sería entonces la respuesta. No entiendo forma de hallarlo. Esas son las peculiaridades del MOS del trabajo con transistores MOS que ustedes se tienen que acostumbrar. Ahora, procedemos ahora a hallar el TOC como paso 3. Donde ya sabemos que los terminales AB están en circuito abierto. Open circuit abierto. Menos BGS circunflejo. Entonces veamos cómo nos va a quedar. Veamos desde acá. AB en circuito abierto, acá sería un BGS circunflejo, ¿no? Bien, entonces a ver, nos quedaría esto así. P1 RF, todo esto acá. GMBGS circunflejo y acá terminal A, acá el RS, por acá el terminal B, y entre este y este punto de acá está el BGS. Bien, circuito abierto, ¿no? AB en circuito abierto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Observen que este de acá es el mismo punto que este, por lo tanto, punto resistencia
el mismo punto de resistencia. Estas dos resistencias están en serie. Y en esa resultante está cayendo el VGS. Vale decir, si nosotros redibujamos, nos quedaría así, más menos VGS. Y acá sería R1 más RS. Y por acá estaría RF. Y aquí vendría eso. Entonces observen cómo viene la corriente. La corriente viene así. Y la caída de tensión de esta resistencia sería más menos debido a la dirección que manda la dirección de corriente, ¿no?, que manda esta fuente, contraria a como está el VGS. Entonces de acá mismo yo puedo sacar que M VGS circunflejo por R1 más RS es igual a, esta caída es el negativo de esto, lo contrario. Entonces este VGS circunflejo pasa para el otro lado, menos VGS circunflejo es GM R1 más RS, y menos VGS sobre VGS circunflejo es TOC. Listo, ya tenemos entonces los tres, T short circuit, TOC y el RAD'. Entonces ensamblemos en nuestra fórmula de Blackman. RAB' sería RABD', R1 más RF, por 1 más T short circuit, 1 más GMRS, sobre 1 más T open circuit, 1 más todo esto. Listo, ahora esta todavía no es la respuesta, dado que hemos sacado el RD para hacer el cálculo más sencillo, ¿no? El RD iba acá, lo hemos sacado, entonces nosotros hemos hallado la resistencia hacia allá, toda la resistencia hacia allá. Ahora que le ponemos el RD, aquí va a estar en de acá. El RD estaba acá, la hemos quitado y hemos hallado la resistencia hacia allá, RAB'. Entonces ahora ponemos la resistencia RD, entonces va a estar en paralelo con la resistencia RAB'. Entonces la resistencia RAB de verdad va a ser RAB' en paralelo con RD. Y bien, eso sería todo. Entonces escojan su estrategia y convenientemente ustedes pueden quitar resistencia, no pueden quitar esta resistencia para hacer, por ejemplo, lo que hemos hecho acá. No, tengan cuidado también en los MOSFET, por eso es que me conviene a veces ponerle este tipo de ejemplos para que vean qué cosa hacer en estos pasos de aquí, ¿no? Que a veces, al menos en mi caso, a veces no era tan evidente cuando recién lo aprendí. Bien, eso sería todo en cuanto a este video. Paro aquí y continuamos con el siguiente video. Vamos a seguir haciendo más problemas de estos.